Aunque su canción no fue de las más afortunadas, digamos. Hay que pedirle a Jorge Eduardo que haga una canción así, ¿no? Pero bueno, no es el único problema que tiene Bolívar. Oye, todos vienen a jugar, y es una pregunta que antes de hablar del tema quiero hacérsela a Jorge de Solar, que es vocero de Baiza. Jorge, bienvenido, qué gusto. Todos vienen a jugar el partido de su vida cuando juegan contra el Bolívar, ¿no? Sí. San José vino acá, pero se rompió el lomo. Y el partido del fin de semana fue, pero a muerte. Es así, normalmente el equipo que está en la punta y es el campeón, todos los demás equipos quieren ganarle al equipo campeón tiene un así no adicional. Tengas posibilidades, ¿no? Va a ser el esfuerzo de tu vida y bueno, obviamente los jugadores de los equipos contrarios hacen un esfuerzo adicional cuando juegan con Bolívar, seguramente. Pero oye, qué lamentable que quieras ganar en mesa, ¿no? Forzar resultados. Sí, es una pena, eso ocurre mucho en el fútbol boliviano, es una pena, la verdad que nosotros creemos que los campeonatos se ganan en cancha y sí debería mantenerse. Ojalá que pueda cambiar pronto la legislación para que eso no suceda, ¿no? Bueno, pero hay un par de dirigentes que les encanta, ¿no? Dicen, no importa lo de la cancha, déjamelo a mí, yo me dedico a ganar en mesa, ¿no? Sí, a veces cuando los argumentos futbolísticos se acaban, empiezan los argumentos legales y eso es una pena porque es un deporte, la gente paga una entrada para ir a ver los partidos y que sí, claro, después un equipo gane y se quiten los puntos en mesa, no es correcto. Bueno, pero Bolívar no es el único problema que tiene en medio. Bueno, digo Bolívar porque Baiza y Bolívar son parte de un mismo proyecto y un proyecto creo que de una hinchada que debe ser la más grande de Bolivia. Lo que era el Club Bolívar, que fue muy exitoso en su determinado momento, se decidió demoler y construir unas torres en ese lugar para posibilitar oficinas y demás. Es un proyecto inmobiliario. Así es. ¿Dónde está Baiza metido? Claro, Baiza es el desarrollador del proyecto. Se construyó el edificio donde originalmente era el Gran Centro, que era una construcción de los años 80 que ya había lastimosamente perdido su lógica, era pensada para centros comerciales, etcétera, pero sí. Era una construcción antigua y necesitaba hacer una refacción y en ese sentido se decidió hacer el proyecto nuevo, construir un edificio de 29 pisos, que es el edificio más alto en esa zona por lo menos. Ahora, bueno, todo bien, se empieza con la construcción, obviamente hay que hacer excavaciones y inmediatamente se va al único vecino que se tiene en el lugar, que es la Embajada de Francia, y se dice, por si acaso vamos a hacer esto. ¿Ellos sabían del proyecto? Sí, por supuesto, nosotros entendemos que fue una construcción absolutamente responsable. Yo participé personalmente de muchísimas reuniones con la Embajada de Francia, el anterior embajador y además sus abogados, etcétera, que era el requerimiento original de la alcaldía para dar los permisos, ellos querían que nos pongamos de acuerdo. Después de muchísimas reuniones, de haber llevado el proyecto, me parece que hasta Francia, lo hicieron referir con arquitectos, etcétera, dieron su visto bueno y entregaron una carta de no objeción. ¿Ya? Ahí esa carta entregada a Baiza. Sí, tenemos la carta de no objeción entregada por el embajador de ese momento, hace 4 años atrás, y con esa carta la alcaldía dio todos los permisos que faltaban y el edificio y el proyecto ha contado con absolutamente todos los permisos requeridos para hacer un edificio de esas características en nuestra ciudad. Me contaba algún ingeniero con el que tuve la posibilidad de conversar la semana pasada de que incluso al ingresar bajo voluntad, nadie puede entrar al territorio francés si no es con la autorización del embajador, o sea, ¿no? Ese es territorio francés. Entraron los constructores y colocaron lo que en ingeniería se llaman una especie de bloquecitos de estuco que son testigos, porque habían rajaduras ya preexistentes, digamos. Una construcción, ¿cuánto tiene? ¿50 años? 67 años. Casi 70 años. 70 años, sí. Entonces colocaron unos testigos para ver si se movía más o menos, con la licencia de la embajada. Por supuesto. Al principio la relación con la embajada fue excelente, tuvimos, además de la nota de no objeción, nos permitieron ingresar a la embajada varias veces para que analicemos justamente eso. Habían algunas fisuras y rajaduras originales que estaban quién sabe desde cuándo. Pusimos esos testigos para ir monitoreándolos, que es una práctica común en este tipo de construcciones. Sí, adicionalmente es interesante mencionar que cuando se hizo el Gran Centro en los años 80, se construyó, ya hubo seguramente un tema como este de preocupación, etcétera, y se construyó un muro de contención entre ambas edificaciones. El que estamos viendo en este instante. Me parece que no, ese debe ser. Es un muro ya antiguo. Sí, exactamente. Porque bueno, el Centro Club Bolívar era un centro pues de full concreto, era absolutamente, era una fortaleza, un búnker definitivamente, ¿no?
Entonces, ese muro no se tocó para nada. No, justamente como una estrategia de construcción y para precautelar que no haya problemas, ese muro se mantuvo exactamente como fue construido originalmente y se lo fue obviamente monitoreando. Y ese muro no ha sufrido ninguna rajadura ni ningún movimiento durante todo el proceso de excavación o de construcción. Los hemos ido monitoreando, haciendo pruebas de plomada, etcétera, y el muro está intacto. Adicionalmente, además, se han construido un muro adicional perimetral nuevo para tener una nueva... Pegadito al antiguo pegado muro, al antiguo. sin tocar el muro de la embajada. Sí, no, sin tocar el muro de la embajada. Ya. Y ese muro nuevo tampoco ha sufrido ninguna rajadura, ninguna fisura, ni nada. Entonces, la embajada en algún momento ha sostenido que la construcción ha generado algún problema en su residencia, como fisuras, y nosotros entendemos que es absolutamente imposible determinar la responsabilidad de las fisuras o rajaduras sin hacer un estudio y un peritaje técnico y profundo para determinar eso. Ahora, yo tengo una consulta, no soy técnico, pero mi consulta es, a ver, el edificio, miren, tiene una división, como estamos viendo, no está pegado exactamente a la embajada, tiene este como pequeño corredor, digamos, que se ha dejado. Pero lo que estaría pegado a la construcción son la cochera y algunas instalaciones, digamos, más de servidumbre. La residencia en sí está unos cuantos metros más hacia el centro del terreno. Correcto. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Se sacó al embajador diciendo que corre peligro su vida. No Sí, entiendo por qué. Sostenemos que eso no es correcto. Habían las fisuras, había que seguirlas monitoreando, eventualmente habría que arreglarlas si fuera el caso, pero eso no se hizo y creemos que en una posición tal vez exagerada el embajador ha sostenido que su vida y la de la embajada están en peligro. Lastimosamente hace más de un año que a nosotros nos han prohibido el ingreso, no hemos podido seguir monitoreando el avance o no de esas fisuras y obviamente no hemos podido hacer ningún trabajo ni de precautelar ni de solución definitiva. Ahora, me llama mucho la atención porque, ya, digamos, más o menos, ya el proyecto me embromó mi casa, ya quiero que me arreglen las rajaduras, que sería lo más lógico. No, aquí hay una demanda por más de 2 millones de dólares. Sí, es una demanda absolutamente irracional, además, porque dentro de esa demanda, pese a que en su momento entregaron su carta de no objeción para la construcción, en parte de la demanda habla de una pérdida de privacidad y de sombra. Primero, que un edificio de esas características es imposible que no tenga sombra o que no genere una sombra, que me parece es inédito además, y la pérdida de privacidad también, además, sobre todo pensando que ya habían entregado un documento de no objeción. Entonces, no creemos que sea una demanda correcta la que se está haciendo. Adicionalmente de eso, como les decía, además de haber tenido todos los permisos de la alcaldía como deben ser, se hizo 3 estudios de peritajes a cargo de expertos, geólogos en peritaje, y conjuntamente con 2 estudios que pagó la embajada y además un estudio de la alcaldía, y los 6 coinciden en que hay que hacer estudios más profundos porque les preocupaban, por ejemplo, el sistema de drenajes de la embajada. Tiene jardines muy grandes y con una construcción tan antigua no estaban hechos los drenajes correctamente, los temas sanitarios, etcétera. Entonces, todos los estudios coinciden en pedir a la embajada que se hagan estudios más profundos para ver qué se puede hacer para corregir esos problemas. Pero, no se hicieron, por supuesto, ¿no? Jorge, digamos, me afectaron mi casa, sí, qué bochorno, ahora quiero que me la arreglen. Fantástico, señor, aquí está, se le hemos repuesto la paredcita rajada, le hemos barnizado, le hemos pintado y ahí está, no se va a caer, aquí está el estudio técnico. Esa es una opción. La segunda es que me afectaron tanto mi casa que, ¿saben qué? Se las vendo, hagan el jardín de sus edificios en mi casa, les vendo el terreno. Más o menos este terreno, en el mejor de los casos, por la zona en la que está y por el precio y la extensión que tiene, costará $1,5 millones, quizá 2, digamos. Pero acá se está pidiendo una compensación de $2.5 millones, donde Bolívar tendría que pagar esto, toda la plata de la próxima temporada, ¿sí? Nos quedamos los hinchas sin equipo y no le entregan nada, o sea, no les da un peso. Esta es una compensación por haberles quitado el sol, por la sombra que genera y aparte porque se rajaron algunas paredes en el lugar. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque sería una histórica y millonaria compensación que estaría pidiendo, no creo que el Estado francés. Es sin sentido, realmente, como dices tú, pedir cualquier número de indemnización, además irrisorio, fuera de la realidad boliviana, y además pretender que con eso
ni siquiera entregar el terreno no tiene sentido. La verdad que nosotros no hemos evaluado la posibilidad de quedarnos o comprar ese terreno. Creemos que otra vez no hemos sido los causantes de las rajaduras. La posición de Baiza no elude ninguna responsabilidad, eventualmente, únicamente pretende que de una manera profesional se haga un estudio para determinar esa responsabilidad. Y si eventualmente ocurriera, como tú decías, por supuesto, pretenderíamos corregir los problemas que tuviera la residencia en Francia, que en ningún caso ponen en riesgo la estructura o la seguridad de la misma. Eso es algo absolutamente exagerado, por supuesto. Y es preocupante porque además el embajador en una reunión con periodistas y en un tono burlesco comentó que iba a ser un gol de media cancha a Bolívar, ¿no? Adelantando un criterio legal que nos parece una falta de respeto al sistema judicial boliviano, porque obviamente el fallo todavía no ha salido, está en pleno proceso. Nos preocupa eso, creemos que es una medida de presión hacia el sistema judicial que nos parece complicado en un Estado poderoso francés, y sobre todo lo que tú decías, está atentando justamente contra un equipo de fútbol, porque Baiza y todos los proyectos que hacen Baiza terminan financiando al equipo. Entonces, pretender que hagamos una indemnización de X monto de esas características atentará pues directamente contra la salud financiera del equipo y la próxima temporada, así que esperamos que esa locura no ocurra nunca, ¿no? Bueno, sí, la verdad, en Río Revuelto sería histórica esta indemnización, te digo, y el tema de sombra y demás es un tema propio de La Paz que podemos decir. Tendríamos, yo creo que muchísimos juicios a partir de ahora, de todos los vecinos que van a ser por sombra de los edificios. Pero imagínate tú la jurisprudencia, cómo afectaría a Sopocachis, San Pedro, Miraflores, toda la zona sur. Se han construido 500 edificios en estos últimos 5 años en La Paz, o sea, sería una jurisprudencia. No, entendemos que aquí la racionalidad tendría que primar y, bueno, cómo no, invitamos al señor embajador o a su abogado si quisieran dar su punto de vista, pero nos llama mucho la atención el volumen de una indemnización por una cosa de estas, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? Reinventar todo esto. Y la privacidad, quiero darle una mala noticia al embajador, o sea, la embajada de Estados Unidos tiene edificios alrededor, la embajada de Brasil tiene, o sea, si quiere un lugar donde no haya edificios alrededor, se tendría que comprar la muela del diablo definitivamente, o sea, no, ahí sí que quizá, o la punta de Liñimani posiblemente, pero mientras tanto, nada más, pues hay vecinos alrededor, como sucede en cualquier parte del mundo. George, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Lamento mucho este tema, porque hoy día queríamos hablar del triunfo, hermano, pero decir, hemos ganado, y toda nuestra plata se la quieren llevar para pagarle ¿parlez-vous francés? No, pues, hombre, sí, o sea, no, la verdad que nosotros estamos preocupados, creemos que no es justo. Y otra vez, Baiza no elude ninguna responsabilidad, nosotros pretendemos que haya un estudio serio. Claro. La embajada ha hecho un estudio probabilístico que ha presentado en la demanda, pero que no es un estudio geológico correcto. Entonces pedimos que haga ese estudio y de ahí vamos a conversar. Y que no atenten con los intereses del Bolívar, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Mira, si hubiera gente que pueda hacer estudios probabilísticos en geología, no tendríamos tantos muertos en Nepal, ¿no? No, por Dios, claro, habría un experto que podría ir por el mundo diciendo, yo sé lo que va a suceder de acá a 10 años, no, acá va a haber terremoto, no construya. No, o sea, acá serio, esto es así, se mueve la tierra, ha fallado, y un justo juez que determine esto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un gusto. Nosotros vamos a una pausa, cuando regresemos...